Bien, en esta sesión vamos a volver a los reyes. Como dije el año pasado, miramos Saúl y luego miramos David, que es un contraste muy fuerte con Saúl, pero en muchos sentidos David y Saúl son dos hombres y los dos fallan, los dos pecan contra Dios. David mejor lo vemos, aunque sinceramente los pecados de David son muy peores que los pecados de Saúl conforme a nuestros ojos. O sea, lo que nosotros vemos, sinceramente, si ponemos los pecados de Saúl a un lado y los pecados de David, David comete adulterio, mata, miente. Saúl, bueno, Saúl, ya, pero vemos que el gran tema es lo que hemos comentado, esa impenitencia de Saúl, que nunca se arrepiente de su pecado, y luego David, esa penitencia que reconoce su pecado y se humilla ante Dios. Bien, vamos a tomarlo ahora, y el siguiente rey que tenemos, que es el último rey del reino dividido, que es, unido, el reino unido, Salomón, y ya tenemos su historia en Primero de Reyes. Si queréis buscar Primero de Reyes, ahí es donde vamos a empezar. Cuando piensas en Salomón, la primera palabra que viene a la mente, ¿cuál es? Sabiduría. Imaginaba que esa palabra sería la principal respuesta, ¿no? Decimos que Salomón es sabio. Incluso tenemos en castellano el adjetivo salomónica o salomónico, que lo usamos para pues una decisión, normalmente una decisión salomónica es una decisión así que consigue dividir y separar perfectamente, porque todos recordamos la historia de las dos mujeres que vinieron al rey con ese tema tan macabre, que, bueno, las dos prostitutas, el niño, ella decía que una decía que su hija o su hijo era el que había muerto, y la otra decía no, que era el suyo. Bueno, esa discusión y esa decisión de Salomón que dice, vale, trae mi espada. ¿Qué? ¿Espada? Sí. Corta el bebé vivo así en dos, y así cada uno puede llevarse un trozo. Y la que no era la madre dijo, sí, bien, así justo. Esa expresión que a veces vemos por ahí, ese gesto un poco feo, y dice, toma. Y la otra decía, no, que se lleve el niño ella. Que se lleve. Y ahí ves el corazón de la madre y dices, bueno, qué sabiduría. Hace años escuché un chiste de un rey que había leído la historia, la famosa historia, y un día se le presentó justo el caso. Y dice, voy a hacer sabio como el propio Salomón. Entonces cogió a la dos madres discutiendo y dice, trae de espada. Y la madre, ¿qué? Y coge al soldado que tiene ahí y dice, coge la espada y corta el bebé por la mitad. Y el soldado dijo, lo siento, mi señor, no puedo hacer eso. Y dice, tú eres el padre. un poco mal. Bien, pues empezamos con un reinado de contrastes. El reinado de David y el reinado de Salomón son dos mundos diferentes. Bueno, en un sentido, claro, es más de lo mismo. O sea, estamos hablando del rey sobre las 12 tribus de Israel, que ahora mismo, luego después hablaremos de esa división en el reino. Pero notamos que hay un contraste muy grande. David sube al trono en una situación en que el pueblo está pues todavía bajo si no es bien el dominio, por lo menos es una influencia fuerte de los filisteos. Recordamos a David ahí con Goliat, esa historia.
Y vemos el pueblo de los filisteos todavía está presente. Y mediante pues, la bendición de Dios sobre David, vemos que David pues, empieza a ganar victorias y llega el momento en que Israel empieza a sobresalir sobre sus vecinos. Pero David es un rey de guerras. Vemos que él tiene campañas todos los años y de hecho ahí está la imprudencia de su parte cuando él decide quedarse en su casa, cuando el ejército sale, y eso no es pecado, pero esa desocupación es lo que le lleva a, curiosamente, notas cuando lees la historia, dice, se levantó por la tarde. ¿Habéis fijado en esa frase, no? Que, ahora, yo no voy a hablar en contra de la siesta, por si acaso alguien tenía miedo. Me gusta la siesta, pero vemos a David en esa desocupación que se levanta por la tarde como sin rumbo fijo en qué hacer. Y sube a la terraza un poco, ¿y qué hago ahora? Y ahí sus ojos ven lo que no tienen que ver y David empieza por un camino donde una cosa lleva a otra cosa y la vida se complica. Ya comentaremos esto un poco más, pero el pecado complica la vida. Qué interesante, un chico que vive en nuestro pueblo y lo conozco ya 3 o 4 años. Y este verano me dijo a mí, dice, David, tú no podrías con mi vida. No podrías con la presión que yo tengo en mi vida. Ahora, lo curioso es que es un chico soltero, vive en la casa de su madre, que su madre le dejó. Tiene una paga del Estado de 580 euros. Lo sé porque he tenido que cobrar muchas veces y esconder su dinero de él porque es un desastre. Y lo único que tiene en esta vida son vicios. Y me dice, David, no podrías con mi vida es tan complicada. Le digo, no, vamos a ver, tu vida es complicada porque pecas. Y no tenía el corazón de decirle, no podrías tú con mi vida. Con una familia de 5 que depende de ti, tienes que ir a trabajar, tienes que llevar el tema del ministerio, tienes que cuidar una casa, tienes que pagar hipotecas, o sea, pero es curioso como cuando escoges el camino del pecado, la mentira siempre es la misma. La mentira es que el camino del pecado es fácil, es placer, es divertido, pero la realidad es que el camino del pecado es complicación tras complicación tras complicación. Entonces, cuando David empieza con el pecado, eso se le complica la vida 1000 veces. Y efectivamente vemos ese mismo tema a lo largo de toda la historia bíblica, las complicaciones que traen el pecado. Bueno, Salomón, empezamos con ese pensamiento de los contrastes. Cuando Salomón sube al trono, ya tenemos otra historia. Hay paz. Y empieza lo que llamamos una edad de oro para la nación de Israel en cuanto al arte y la política. Entonces, voy a suponer que aquí todos conocemos este término, la edad de oro, y seguro que hemos leído de las obras de esa época, ¿no? Habéis leído Lazarillo, bueno, luego después tenemos que hablar de Cervantes, ¿no? Y luego después Lope de Rueda, Lope de Vega, esos dramaturgos y bueno, esas grandes obras. Esa es la edad de oro del castellano. El lenguaje es precioso, aunque no entiendas nada, es bonito. Eso nos decimos por lo menos cuando nos toca leer estas cosas. Bueno, realmente eso es lo que encontramos en cuanto a la época de Salomón. Tenemos libros de la Biblia que provienen de esta época. Tenemos, por supuesto, los Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Algunos van a entender que el libro de Job también puede provenir de esta época, aunque la historia, obviamente, Job es anterior, pero quizás el lenguaje encaja mejor en esta época. Pero bueno, eso es un tema para debatir, no
no lo digo como un hecho que todo el mundo tiene que aceptar, pero es una época de mucha belleza en cuanto a la poesía, la literatura, y entonces estamos en un momento que realmente el pueblo de Israel mira hacia atrás y dice, ¡wow! Ese era el momento cumbre, ahí es donde estábamos por encima del mundo, una época de paz y prosperidad, cosa que dices, cuando hay tanta paz y prosperidad, casi dices, bueno, después de aquí solo hay una dirección que se puede ir, y efectivamente es lo que pasa. Bueno, voy a tratar esos, 4 etapas, 4 historias que tenemos del rey, y empezamos primeramente en Primero de Reyes 2. David todavía no ha muerto, él llama a Salomón, ya no vamos a entrar en toda la historia del otro hijo de David que quiso pues hacerse con el trono, y luego toda esta historia no vamos a tomar el tiempo para tratar el tema de Adonías. Pero David coge a su hijo Salomón, David ya es mayor, David está ya literalmente en el lecho de la muerte, y llama a su hijo, y las siguientes palabras son muy interesantes. Versículo 2 del capítulo 2. Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. La primera parte, yo sigo el camino de todos en la tierra. Nos conviene hablar en estas palabras, que recordar que todos vamos por el mismo camino. Todos vamos hacia la muerte física. A veces somos jóvenes y pensamos que no me llegará, ¿no? Que de alguna forma yo no voy por el mismo camino que los demás. Pero más nos vale pensar que todos vamos por el mismo camino y vivir de tal forma que estamos preparados para que llegue este día. No digo de vivir ya llorando es que voy a morir. No. Quiero decir, vivir de tal forma que estemos preparándonos para que cuando llegue este momento estemos preparados. Bien, pero David dice estas palabras: esfuércete y sé hombre. Los que habéis hecho los deberes, creo que os hice la pregunta, compara estas palabras con las palabras que tiene Moisés con Josué. Y es que son las mismas palabras. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, levántate, sé fuerte, sé como un hombre. ¿Qué significa eso? Esfuérzate. Eso es varonil. Sé hombre. Aún más. Pero sigamos leyendo, porque si paramos ahí podemos ya sacar un mensaje aquí tipo sexista. No, sigamos leyendo. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Una vez más, las palabras aquí nos devuelven a Josué. Muchos de los mismos conceptos de prosperar, la suerte que busca el mundo de comprar un número en el supermercado y salir premiado, esa suerte que busca el mundo, la Biblia tiene otro punto de vista. La suerte no es algo que te pasa, la suerte es algo que obedeciendo a Dios, viviendo en obediencia a Dios, empiezas a cosechar la bendición de obedecer a Dios. Hace un momento dije que el pecado complica la vida. Cuidado, a veces la vida es complicada cuando obedecemos a Dios. A veces sí, pero no hay comparación. Porque estas complicaciones, podemos sentir el gozo del Señor en medio de estas complicaciones. Y continuamos adelante y tenemos al Señor con nosotros. Cuidado, el pecado nos deja tan vacíos que estas complicaciones que vienen a más, es que son demasiadas para cualquier persona. Pero esa prosperidad que vemos aquí, que también vemos en Josué, es realmente el resultado de guardar los mandamientos. Pero lo que quiero enfatizar es lo siguiente. ¿Qué significa esfuérzate y sé hombre? No significa que gritas en tu casa, pegas un puñetazo contra la mesa y todo el mundo se calla y te escucha. Lo que está diciendo aquí es,
ser hombre, ¿sabes lo que es? Es obedecer a Dios. Tristemente, Satanás ha conseguido torcer nuestra visión y hacernos pensar que someternos a Dios de alguna forma no es hombre. Perdemos algo si tengo que ser yo. Y si yo no lo entiendo, pues no lo hago. Que no me obligue nadie. Cuidado. Eso no es la visión bíblica. El hombre verdadero, el hombre que se esfuerza, ¿qué se esfuerza en hacer? En obedecer a Dios. Esas son las palabras de un hombre que está en el lecho de la muerte. Un hombre que será recordado para todas las épocas como un buen hombre que cometió adulterio, llegó incluso a matar. Y sus palabras de consejo para sus hijos son: esfuérzate, sé hombre, obedece a Dios. No hagas tonterías. No hagas lo que en el momento te parece conveniente para ti. En el momento lo que te puede llamar la carne para hacer, no lo hagas. Aprende a ser un hombre de verdad, que es un hombre que se somete bajo la autoridad de Dios. Os animo a pensar en esa palabra sumisión. Es una pequeña palabrota en nuestra sociedad. La palabra sumisión, vete por ahí soltando esa palabra y verás cómo la gente te mira. Es una palabra buenísima. Vale, lo malo es que para nosotros la sumisión al final, creo que para la mayoría de la gente la sumisión es una pobre mujer que no tiene derecho a decir nada, tiene que callarse, tragar todo, que la insulten, y pobrecita está atrapada. Esa no es la sumisión, por favor, que quitemos de nuestra mente esa visión de la sumisión. La sumisión es un reconocimiento de la autoridad divina en nuestras vidas. Y empieza a mirar en el Nuevo Testamento. La sumisión es la base de todas las relaciones en esta vida para el cristiano. Empieza con la sumisión a Dios. El cristiano que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, esa es la sumisión. Eso es, ese temor de Dios es la sumisión. Es decir, yo sé quién es Dios y Dios manda en mi vida. Esa es la sumisión. Luego después continúa. Hay sumisión en el hogar. Cuidado, no solamente las esposas a los esposos, sino en Efesios arranca todo diciendo: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. La sumisión es la base de la relación de pareja. Hay sumisión de los hijos hacia los padres. Hay sumisión en el trabajo hacia el jefe. De la marinera ese tema, ¿no? Hay sumisión hacia el gobierno. También gran tema en estos días en que vivimos, en que no es de moda, es más bien de moda criticar y hablar mal. Cuidado como cristianos en esos comentarios que no son tan fáciles para criticar a los políticos. Ahora, vuelvo a decir, nuestra esperanza no está puesta en la política. Entonces, sinceramente, yo... En el momento, si yo me encuentro intentando defender a un político, yo empiezo a temblar. Digo, madre mía, lo que estoy haciendo. Cuidado, nuestra esperanza, y ninguno de ellos realmente es nuestra esperanza. Pero tenemos una obligación como cristianos de reconocer esta autoridad que Dios ha permitido y tomar la actitud correcta. Tristemente, hay cristianos que hablan muy mal, y vuelvo a decir, podemos reconocer la verdad. Hay políticos que hacen cosas inmorales y debemos reconocerlo. Pero cuidado con pasar ese límite en que dejamos de realmente respetar y reconocer estas autoridades como lo que son. Autoridades que Dios ha permitido. Bueno, os vuelvo a enfatizar ese pensamiento, que lo podéis estudiar y ver que es realmente un tema fundamental para nosotros entender esa sumisión en el concepto bíblico, sin caer en ese error de tachar la sumisión como machismo y todo lo demás. Bien, así que
David llama a su hijo y dice: hijo mío, te pido por favor, con el último aliento que tengo en esta vida, sé un hombre. Mira a Dios, escucha a Dios, obedece a Dios. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido la historia de Salomón si hubiera vivido así con el consejo de su padre? Si hubiera guardado los preceptos de Dios. Pero tuvo mucha prosperidad. Sí, pero también mucho desastre en su vida. ¿Qué hubiera sido si habría vivido de otra manera? Bueno, solo podemos pensar en estas cosas de lo que podría haber sido. Y tenemos esa promesa de la bendición de Dios. Voy a insertar este pensamiento aquí porque creo que es importante que cuando hablemos de un tema así, reconocemos que, por supuesto, hay los que enseñan el evangelio de la prosperidad. Que ellos dicen que si tú sigues a Dios, y por supuesto si das muchas ofrendas en la iglesia, tú serás prosperado y Dios te va a devolver mucho más de lo que... Y tristemente hay cristianos que tratan a Dios como si fuese un fondo de inversión. Claro, yo tengo un plan de pensiones y yo sé que todo lo que yo meto en el plan de pensiones está garantizado. Está garantizado para que yo cuando cumpla 65 años pues saque más de lo que he puesto. Y hay cristianos que tratan a Dios de esta forma. Se pasa ya la bolsa de la ofrenda y voy a poner 10 euros porque después Dios me va a dar 15. Cuidado. Dios no es una forma de enriquecernos. Más bien tenemos que recordar lo que Cristo prometió. En el mundo tendréis... ¿Vuestra Biblia dice eso? ¿No pone prosperidad? ¿Será posible? Pregunto, ¿cuándo nos prometió Dios que su propósito para nosotros iba a ser que seamos felices? Los mormones dicen que sí. Los mormones dicen que el propósito de Dios es que seamos felices. Y si tú ves, yo creo que muchos lo veis, estos de piano guys, los que tocan cello y piano y son felices. Y en parte yo creo que es lo que llama la atención de su música. Ves a dos tíos tontos de felices ahí tocando y bonito como tocan y bueno, el hombre que hace la cámara, ni te cuento, increíble. Pero eso es propaganda clásica de los mormones, que si tú sigues a Dios serás feliz y ese es el propósito del hombre. Cuidado, ¿somos felices? Espero que sí. El fruto del Espíritu es amor. Oye, si tú no tienes gozo en tu vida, por favor, revisa, porque el Espíritu Santo está frustrado porque Él quiere producir gozo en tu vida. Eso no es ja, eso es un gozo profundo, eso es un fundamento sobre el cual sí hay momentos difíciles, pero hay un gozo ahí de fundamento que no cambia. Así que ese tema de la prosperidad, a veces nos ponemos un poco nerviosos porque, claro, tienes lo del evangelio de la prosperidad y tienes los mormones y tienes estos que van en una dirección. Pero por el otro lado, tenemos que reconocer que Dios tiene una voluntad para nosotros. Y cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios, cosechamos unas bendiciones maravillosas. Ahora, estoy hablando de un coche nuevo, una casa, en la mejor zona de la ciudad y... No estoy hablando de esto. Estoy hablando de personas como Abraham, que vivió en tiendas, porque estaba esperando una ciudad con fundamentos. Oye, se puede aguantar en tiendas años. No hablo de experiencia. Yo lo máximo que he aguantado creo que son 3 noches y mal asunto. Pero Abraham aguantaba en tiendas. ¿Por qué? Porque tenía los ojos puestos
en una ciudad con fundamento. Y ese gozo que él tenía le traía bendiciones que eran mayores que las casas que podría haber construido y el pueblo, la ciudad que él podría haber buscado. Y eso es lo que estoy hablando. Y eso es lo que realmente David está prometiendo a su hijo. Le está animando a obedecer a Dios, porque en el camino de la voluntad de Dios hay grandes bendiciones. Ahora, es verdad que Salomón termina muy rico y no vamos a llegar a rebajar las bendiciones de Dios a sencillamente lo que es económico, pero lo entendemos como ese propósito de Dios, que Dios quiere darnos esas bendiciones que Él tiene pensadas para nosotros. Bien, continuamos la historia y voy a saltar ahora al capítulo 3. David ya ha muerto, lo tenemos en el versículo 10, ya la muerte de David. Y en el capítulo 3 tenemos un encuentro entre Salomón y el Dios de su padre. La primera vez que realmente vemos a Salomón como adulto y una relación con Dios. Algo interesante aquí. Empezamos a leer aquí en el versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Voy a comentar eso porque luego después tenemos que volver a ese tema, que es un tema muy importante. Pero empezamos con ese pensamiento que Salomón ama a Jehová. Hay algo muy especial en su corazón. Él ha visto a Dios obrar en la vida de su padre. Y tenemos desde la juventud un chico que ama al Señor. Y nos dice que está cogiendo el consejo de su padre, nos dice que está andando en los estatutos de su padre David. O sea, está realmente siguiendo el consejo de su padre. Ahora nos menciona aquí que sacrifica en los lugares altos, y lo que entendemos ahí es que Dios, el propósito de Dios era, cuando entraban en la tierra, pues no deberían hacer muchos altares, deberían tener un solo altar. Ese altar en ese momento tendría que ser del tabernáculo, y un poco más adelante cuando Salomón edifica el templo, entonces sería el altar del templo. Dios de esta manera está pues controlando lo que es el culto en Israel. No tienes una situación en que cada uno tiene un altar por ahí. Ahora, es importante enfatizar que a veces cuando vemos estos lugares altos, hay épocas de la historia en que estos lugares altos son lugares para ídolos y para la idolatría. Y hay otras veces que son sitios para Jehová. Y esa es la parte que muchas veces nos cuesta cuando leemos, que no sabemos, y por el contexto tenemos que un poco entender en este momento de qué uso están dando a estos lugares altos. Si es a Jehová, realmente ese no es el plan de Dios. El plan de Dios era el altar del templo, del tabernáculo antes del templo. O si estamos hablando realmente de idolatría. Así que vemos lo que es el corazón de Salomón. Y nos dice a continuación en el versículo 6, bueno, el 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras y que yo te dé. ¿Te has preguntado alguna vez qué dirías si Dios se presentara ante ti y dijera lo que tú quieras? Pide y será tuyo. Cuidado. Desafortunadamente hay muchos cristianos que tratan a Dios como un genio en una lámpara. Que frota la lámpara y sale el genio, y el genio te da 3 deseos. Y hay cristianos que piden a Dios, y cuando Dios no les da según su capricho, yo lo he visto cristianos que se enfadan con Dios y llegan a hablar de decepción. Me ha decepcionado Dios porque le pedí y no me ha dado. Y dices, perdón, Dios no es un genio en una lámpara.
Dios no existe para cumplir nuestros deseos. Es que en todo caso, nosotros somos los servidores de Dios. En todo caso, somos nosotros que Dios dice, quiero esto. Y nosotros decimos, Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Esa debería ser nuestra visión. Deberíamos tenerlo justo al revés y no pensar que nosotros somos el centro del universo y Dios es nuestro esclavo que nos limpia los zapatos para que andemos fácilmente por este universo. Pero Dios viene con esa pregunta, Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Es un joven, Salomón. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué voy a pedir? Voy a pedir, si pido un coche, cuando se me rompa el coche no tengo más. Pero si pido 5 millones de euros, pues me compro el coche, luego después de ese compro otro y con el dinero luego después compro todo para que la gente me mire y tal. Esa es nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar es pedir egoístamente, pedir para nosotros, lo que nos conviene a nosotros, para conseguir todo lo que nosotros deseamos. Pero lo que tenemos aquí es un joven que ama al Señor y un joven que está intentando andar en los preceptos de Dios, sabiendo que si yo sigo los caminos de Dios, Dios me puede bendecir con lo que Él quiera. Y entonces Salomón contesta con estas palabras. Versículo 6. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en el trono como sucede en este día. La primera parte del versículo os comento que no hay nada más precioso. Voy a empezar con los hombres. Que tu hijo reconozca la mano de Dios en tu vida. Que tu hijo mire a papá y dice, mira, Dios ha bendecido a mi padre porque mi padre ha obedecido a Dios. Eso es precioso. Y os animo, padres, a vivir de tal forma que tengáis este testimonio delante de vuestros hijos. Vuestros hijos saben que tu vida no es porque tú eres el más listo y el más que tú sacas las cosas, es que realmente es la mano de Dios y eso viene cuando tú hablas de lo que Dios está haciendo en tu vida. Tristemente a veces los padres tenemos esa imagen del callado, el silencio, el hombre misterioso. El hombre misterioso no debería decir eso. Mi esposa me dijo que cuando me conoció era un hombre muy misterioso. Y dice, el misterio perdió su encanto a los 2 días. Dice, no quiero misterio, quiero saber lo que piensas. No quiero ese hombre callado. Y mis hijos necesitan no un padre misterioso. Mis hijos necesitan un padre que habla con ellos. Padres, coged a vuestros hijos, hablad del Señor, hablad de lo que Dios está haciendo en tu corazón, de lo que Dios está haciendo en su corazón. Eso es realmente lo que es ser padre. Eso es un padre. Bueno, estoy con los hombres. Mujeres también se puede aplicar, ¿vale? Okay. Pero dice, Dios, tú has tenido misericordia para con mi padre. Y ahora le has dado un hijo para sentarse en su trono. Está hablando, en ningún momento notamos que está hablando, yo estoy aquí. No. Está hablando de su padre y habla de sí mismo, pero en tercera persona. Bastante alejado de lo que es un pensamiento egoísta. Pero fijaos en esta palabra. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Esa expresión es una expresión idiomática que obviamente salía por la puerta entras, por la puerta sale. Pero el concepto es, no sé llevarme, no sé todo lo que tendría que saber. Reconozco que si eso dependiera de mí, me da miedo. Y nos conviene
estar en esa posición. El día que nosotros pensamos que sabemos todo, que nosotros lo tenemos todo, vamos con peligro. Vamos en una situación, el que piense estar firme, mire, la caída viene. La caída está ahí mismo. Cuidado. El que va pensando que soy, cuidado, está a punto de pisar un agujero y tropezar, pero de esto vergonzoso. Y aquí Salomón nos impresiona con su inmensa humildad. Y dice, Dios, yo qué sé, yo soy joven, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Ya vamos hacia esta gran petición que él hace. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y noto que cuando pide esto, Salomón no pide en ningún momento para sí. No pide, Señor, hazme sabio para que venga la reina de Sabá, desde Sabá, para ver mi gran sabiduría. Hazme sabio para que escriba Eclesiastés, para que 3000 años después todavía esté discutiendo de realmente cuál es el mensaje de este libro. Dame sabiduría para llegar a ser yo un hombre de toda la historia humana. Salomón, ya se hacen películas del arca de Salomón y todo. No, lo que él pide es para ti, Señor, para que yo gobierne tu pueblo, para que yo cumpla la función que tienes tú para mí, dame lo que necesito. Y nos dice que lo que Dios contesta es que Dios dice, esto es lo que me agrada a mí. Dice el versículo 11, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Dios dice, lo que tú has pedido me agrada a mí. Y voy a hacer una aplicación rápida en cuanto a la oración. Piensa en tu oración. Cuando oras, ¿qué pides a Dios? No sé si tú eres de los que pide por todo el mundo. Me encanta esta oración. Señor, pido que estés con todo el mundo. Apaga y vámonos, ya, que hemos terminado, ¿no? O si tú pides más específicamente, Señor, dame esto, dame el otro, dame... tenemos unos hermanos y siempre oran y piden con qué. Dios, dame con qué. Es muy bonito porque es la expresión con qué hacer lo que, pero piden con qué. Dame con qué, Dios, dame con qué. Y digo, pero qué bonito esa petición que dice, Señor, dame la fuerza que necesito para hacer lo que es tu voluntad. Nos es muy fácil pedir que Dios sane a esta persona, que Dios ayude a esta persona en su problema, que Dios haga esto, que haga lo otro, que haga... Pero la oración que nos lleva a someternos a Dios y decir, Dios, lo único que pido es que me guíes en cuanto a tu voluntad. Lo único que pido es que me des la fuerza que necesito para hacer tu voluntad. Lo único que pido son ojos para ver donde hay necesidad, para poder invertir en las personas. Eso es lo que realmente es ejemplo Salomón en su petición. Pide sabiduría no para sí, sino para el propósito de Dios. Y Dios contesta esta oración y luego después tenemos estas dos historias que nos hacen ver esta gran sabiduría. Primeramente, ya lo he comentado al principio, la historia de las dos mujeres. Y en segundo lugar tenemos la historia de la visita de la reina de Sabá, que una vez más nos demuestra esa sabiduría, esa reina que viene con preguntas y hace todas las preguntas que puede hacer, y el resultado es que dice, ni me habían contado la mitad. Es que me habían contado y me parecía ya una exageración, pero ahora que lo he visto con mis ojos, sé que ni me han contado la mitad. Y entonces en el capítulo 9
saltamos a lo que es el pacto. Ahora, tenemos que enfatizar aquí que 20 años pasan entre el capítulo 3 y el capítulo 9. Son 20 años que han pasado. Me parece que esto está en el versículo 14, que tenemos este detalle sobre el tiempo. No. Bueno, 20 años han pasado, así que ya hay tiempo. Salomón ya está establecido como rey sobre Israel y Dios viene al encuentro con él. Y lo que tenemos es, en la dedicación del templo, tenemos este pacto de Dios con Salomón. Un pacto que al final Dios mora en el templo, ahí en medio de su pueblo, y Salomón hace este pacto con Dios que básicamente dice: Dios, tú tienes un sitio aquí entre nosotros y nosotros vamos a clamar a ti, vamos a buscarte en todo momento, nosotros vamos a mantener nuestros ojos están puestos en ti. Y vemos que en el capítulo 9, versículo 3, tenemos una estructura interesante aquí. El versículo 3 dice: y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Así que tenemos primeramente que Dios santifica el templo, y luego después le vuelve a hablar de guardar los estatutos. Versículo 4: y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando estos estatutos y mis decretos, yo afirmaré tu trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Bien, tenemos ahí estos 4 puntos, esta estructura. Creo que lo comenté el año pasado en las sesiones. Esta estructura se llama quiástica porque es un paralelismo inverso. Habla de Dios santificó el templo y termina con Dios cortará a Israel y su templo si no llegan a guardar. Pero les manda a guardar y luego dice: pero si te apartas, ¿vale? No sé si estoy explicando esto bien, pero tenemos una estructura aquí que es como un sándwich, ¿vale? O sea, tenemos 2 pensamientos paralelos y en medio también 2, en este caso no son solamente paralelos, sino son inversos, ¿vale? Guardar los preceptos, apartarse. La dedicación del templo, que Dios dice: pero cuidado, yo puedo abandonar ese templo. Así que tenemos sobre todo esta estructura que enfatiza para el rey la importancia de estar en esta relación con Dios. Ahora, quiero enfatizar eso por el siguiente motivo. Esto es lo que Israel no llegó a entender nunca en cuanto al templo. Lo vemos en Jeremías, en Ezequiel. Esa confianza hueca, vacía, vanidad, en que el pueblo decía: es que no puede pasar nada porque tenemos el templo de Dios. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, en los días de Elí, cuando Israel lleva el arca de Dios, el arca del pacto, a la guerra contra los filisteos, y dicen: ahora vamos a ganar porque tenemos el arca. Y Dios dice: sí, estate atento, verás lo que pasa. Y Dios deja que su arca caiga en manos de los filisteos. Israel vuelve y dice: nos han llevado el arca. Y nos dice que Elías, siendo un hombre grueso, de grueso siempre me llama la atención esa palabra grueso, que cuando escucha las noticias que se han llevado el arca, hemos perdido el arca, se cae de su silla y se desnuca ahí en el suelo y muere el hombre, de la desgracia de pensar: ¿qué hemos hecho? Pero cuidado, el que piensa que puede manipular a Dios se equivoca. Dios es Dios.
Y así que Dios dice, no creas que por tener el templo, que no os puede pasar nada, cuidado. Eso, mi presencia con vosotros es un pacto. Si vosotros vais a andar en mis caminos, será que vosotros estáis andando en mis caminos y luego podéis esperar bendiciones. Pero si vosotros no estáis andando en mis caminos, cuidaos, yo puedo lavar las manos de vosotros si no estáis andando en mis caminos. Yo quiero enfatizar eso porque yo sé que estoy saltando todo el tema de las construcciones de Salomón, no he hablado del templo, ni siquiera realmente la construcción, y era una maravilla del mundo antiguo y todo lo demás. Pero en el poco tiempo quiero enfatizar eso. Quiero enfatizar que Dios aparece. Bueno, primeramente David le dice a su hijo, tienes que andar en mis caminos. Luego Dios le aparece y dice, puesto que quieres andar en mis caminos y me has pedido lo correcto, te voy a bendecir más allá de cualquier otro rey sobre el trono, incluso no habrá otro después de ti que tiene las mismas bendiciones que tienes tú. Dios vuelve a venir con un pacto 20 años más tarde y le vuelve a enfatizar, cuidado, tienes que andar en mis estatutos, tienes que ser fiel a mis principios. Pienso en ese proverbio 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ese capta lo que Dios está diciendo con Salomón. Dice, guarda tu corazón, cuidado, es muy importante, lo que me importa a mí es tu corazón. Y todo esto nos prepara para el último punto que tenemos que ver en esta mañana, en esta sesión. Su apostasía. Es casi irónico que el hombre más sabio hace una locura tan grande. Es muy fácil para nosotros sentados en el sofá con las piernas cruzadas decir, ha sido muy tonto, no tendría que haber hecho. De la misma forma que vemos a Nadal jugar al tenis y decimos, tendría que haber estado más a la mano a la izquierda. Sí. Muy fácil cuando lo estás viendo para decir estas cosas. Pero ¿no es irónico que el hombre más sabio del mundo haya tropezado y caído tan bajo? Esa apostasía nos habla primeramente de sus mujeres que le llevan a los ídolos. Ahora, todos sabemos que Salomón tenía 1000 mujeres, tenía mujeres y concubinas, pero sinceramente vamos a dejarlo en mujeres porque da igual en la etiqueta que le pones, 1000 mujeres. Y a veces hay personas que pues es que en el Antiguo Testamento, que ni Antiguo Testamento, vamos a ver, cuando Dios hizo a Adán, ¿cuántas mujeres hizo para Adán? Una. Dios tenía poder, fíjate, si le quedaba costillas. Dios podría haber hecho un harén para Adán si hubiera sido su plan. El plan de Dios es, clarísimo. Un hombre con una mujer durante toda la vida. Si nuestra sociedad nos está predicando que vamos a ser más felices si nos divorciamos cada año y nos casamos con otra. Qué desastre que tenemos en nuestra sociedad, qué desastre, ni quiero pensar en hacia dónde nos dirigimos. Pero el plan de Dios, seamos honestos, el plan de Dios es claro. Tengo que decir que Salomón, pensando que era sabio, siguió un camino que le parecía el camino recto, pero el fin era camino de muerte. Es que puedes usar los mismos proverbios de Salomón en contra de él. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y él se casa con una y con otra y con otra. Y al final se casa con mujeres que tienen ídolos. Y bueno, poco a poco va entrando que tampoco está adorando él los ídolos, ¿no? A los ídolos. Que si ella quiere, total, es su cultura y tal. Pero ¿dónde termina? Nos dice que inclinaron su corazón tras dioses ajenos. No he leído una frase más absurda en toda la Biblia. Un hombre que Dios vino al encuentro y dijo,
Pídeme lo que quieras, te lo doy. Pide y Dios le da. Y da la vuelta y se inclina su corazón hacia un Dios que no le ha dado nada en la vida ni puede darle nada porque es un palo, no es nada. ¿Cómo es posible? Porque es un camino lento. Siempre se cuenta la historia voy a decir claramente, es una historia que no tengo experiencia, ¿vale? Pero dicen que si coges una rana y le pones en agua, empiezas a calentar el agua, vuelvo a decir, no lo he hecho, ¿vale? Así que que puede llegar a cocer la rana ahí en el agua hirviendo, porque puesto que la sangre se adapta a la temperatura, que la rana se queda tranquila ahí en el agua. Ahora, si tú le dejas y le tiras agua hirviendo, el pobre animal igual salta de allí o no sé si se escapa o no. Vuelvo a decir, no tengo experiencia. El caso es que muchas veces esas cosas lentas es que no somos capaces de realmente ver lo que está pasando. Solemos decir, es que a mí no me afecta. Esa es la gran mentira del universo. Nos afecta, cuidado, nos afecta y nos afecta mucho. Y imagino que si podríamos hablar con Salomón, tipo entrevista, hola, muy buenos días, ¿podemos hacerle una pregunta? Sí, queríamos saber, ¿le afecta eso de tener esposas que no son seguidoras de Dios? Imagino que, hombre, no, que yo sé lo que, hombre, llevo toda la vida y hombre, nadie me va a sacar de mi principio, ¿no? Pero entendemos que últimamente ha estado pues permitiendo estructuras aquí en Jerusalén que, hombre, bueno, se deja alguna cosa, pero por supuesto eso no me cambia a mí en cuanto a... Y vamos camino a la gran apostasía. Nos dice incluso que su corazón no era perfecto con Jehová como el de David. Qué triste. Las palabras de su padre en el lecho de la muerte. Salomón, sé hombre, esfuércete, obedece los mandamientos de Dios. Y el gran sabio tropieza precisamente en ese punto. Dios nos dice que levanta adversarios contra él. No vamos a tomar el tiempo para hablar de estas personas, Adad, Rezón, pero Jeroboam sí. Jeroboam es el que será el rey de Israel después de Salomón. Sí, el hijo de Salomón será el rey de Judá, pero este es el Jeroboam famoso, que es el que divide el reino. El reino ya estaba dividido, el reino ya estaba bajo el juicio de Dios. Pero Jeroboam es el primer rey. Ya lo comentaremos un poco sobre Jeroboam en nuestra última sesión. Pero Dios dice, Salomón, por favor, ¿qué ha pasado? Tengo que rápidamente comentar. Eclesiastés, precioso libro. Libro en que realmente vemos el pensamiento del sabio. Hay mucho que hay que comentar en cuanto a la interpretación de Eclesiastés. Pero lo que sí que tenemos claro es que es el libro que escribe al final de su vida. La última poesía es la poesía de la edad y tiene estas imágenes de lo que es la vejez. Y vemos un hombre que está realmente en el punto en que estuvo su padre. Pero tristemente un hombre que no tiene la misma relación con su hijo que tenía su padre con él. Y ya hay muchísimos pasajes en Eclesiastés que ves a Salomón quejándose de la insensatez de su propio hijo, cosa que se demuestra claramente en el momento que Roboam sube al trono, y ya lo comentaremos un poco sobre Roboam en la siguiente sesión. Pero es un libro en que un hombre que era tan sabio, que había estudiado todos los temas y sabía de todo, y escribe el libro buscando, pues, hablar de lo que es filosóficamente lo que vale la pena en esta vida. Y su conclusión es buenísima. ¿Sabes lo que realmente vale la pena en esta vida? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es que mi padre me lo dijo a mí en el lecho de la muerte y tengo que transmitirlo también a los que vienen después. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre.
Ahora, el libro también tiene otro tema que es también recurrente, que es muy bueno, que es aprende a disfrutar de esta vida. Disfruta de esta vida. Ese también es un tema muy importante. Pero el libro leemos con cierta tristeza como un hombre describe unas búsquedas de significado en esta vida. Y me pregunto, ¿por qué estaba buscando Salomón? O sea, yo entiendo como un rey como Edad o como Rezón, un rey que no conocía a Jehová, yo entiendo cómo podría buscar y decir, mira, yo he intentado enriquecerme y todo es vanidad. He intentado pues hacer grandes cosas y todo es vanidad. He intentado saber muchas cosas y todo es vanidad. Pero ¿por qué Salomón? ¿Por qué el hombre que tenía una relación con Dios, por qué no empieza el libro diciendo, ¿sabes qué? Lo único que vale es andar en comunión con Dios. Ahora, tiene sus propósitos en cuanto a comunicar el mundo bajo el sol, eso sí. Pero me causa tristeza pensar que Salomón nos abre la puerta para ver su corazón buscando para ver si hay significado en este mundo fuera de Dios. Ahora, llega al sitio correcto. Llega, incluso empieza, porque empieza el libro diciendo vanidad de vanidad, todo es vanidad, y termina diciendo vanidad de vanidad, todo es vanidad. Empieza y termina en el mismo sitio. Dice, no, este mundo es un mundo de viento, vanidad. Pero digo, chico, podrías haber vivido de otra forma. Tú que conocías a Dios. Me da pena que a veces hay cristianos que saben la verdad. O personas que han tenido contacto con el Evangelio y un poco empiezan a buscar como si la respuesta estuviera en otro sitio. Y eso realmente es, en resumen, lo que es la vida de Salomón. Terminamos. Salomón es un ejemplo de sabiduría. Os he preguntado al principio, ¿qué palabra viene a la mente? Sabiduría. Perfecto. Pero es increíblemente insensato Salomón a la vez. Dentro de toda su sabiduría es insensato. Permite que se desvíe su corazón de los caminos de Dios. Y nos dice que hay uno que es sabio de verdad. La reina de Sabá se levantará en el juicio contra esta generación, porque ella vino desde lejos para escuchar la sabiduría de Salomón, pero he aquí uno que es más que Salomón. Jesucristo es perfecta sabiduría. Por eso cuando la gente le escuchaba enseñar, decían, ¿cómo puede ser ese? Es que su enseñanza es increíble. Los dos discípulos de camino a Emaús dicen, mira, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras él hablaba de las Escrituras. Es que Cristo es sabiduría, no solamente tiene sabiduría, es sabiduría, y es sabiduría perfecta. E incluso Salomón, el más sabio, según la promesa de Dios, nos llega a ser sombra del que es realmente sabiduría. Entonces, ¿estamos escuchando al que es sabiduría? Estamos escuchando al que está diciendo, hijo mío, sé hombre, esfuérzate, sé valiente y obedece los preceptos de Dios. No pierdas en medio esa gran bendición de obedecer a Dios. Eso es una lástima, desaprovechar la vida así de esta forma, sino obedece a Dios. Padre, damos gracias.